¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Estamos aquí en Acontecer Médico, estamos hoy, en este momento, en vivo. Y recuerden que después pueden ver el programa cualquier día y a cualquier hora y en cualquier lugar, cualquier día de la semana, por supuesto, a través de nuestra página de Acontecer Médico en Facebook y Acontecer Médico TV en YouTube. Bien, pues empezamos ahora con un tema que el punto, digamos, medular ahorita es cómo estamos bombardeados por una cantidad de emociones, una cantidad de presiones, sobre todo, un alto grado de estrés. Y bueno, uno se pregunta, ¿cómo puedo yo superar esto? Bueno, pues el tema de hoy es el desarrollo de la inteligencia emocional, pero en niños. Parte también, obviamente, pues, al niño se le tiene que enseñar, entonces al final vamos a hablar un poquito de cómo sean padres o sean tutores o sea algún adulto responsable de algún menor, que tenga esta posibilidad y ojalá que podamos sembrar la inquietud de poder capacitarnos todos en lo que se refiere a la inteligencia emocional. Bueno, pues les comento que en el caso de los niños, principalmente, tradicionalmente, pues cuando se habla de educación, se habla básicamente de lo que es pues, su desarrollo en la escuela, sus clases, las actividades propias escolares, sus tareas, la parte de responsabilidad, etcétera. Pero hay una que en ese sentido nunca se ha tocado, o por lo menos no la tenemos o no hemos considerado, que a lo mejor algunas personas lo hacen de manera espontánea, pero bueno, tiene ya todo un fondo técnico, obviamente marcan las pautas de poder seguir realmente un tipo manual, que todo esto lo vamos a ver hoy. Y en el sentido de la inteligencia emocional, pues qué mejor que desde niños ya empiecen las nuevas generaciones a tener esa habilidad. Bueno, pues para ello tenemos una invitada de lujo, como siempre, una gran colaboradora desde hace muchos años con Acontecer Médico. Y bueno, ella es licenciada en psicología, especializada en terapia infantil, tiene una maestría en educación y procesos cognitivos, diplomado en terapia de neurodesarrollo y actualmente en acreditación en terapia breve y atención en crisis en la Federación Mexicana de Psicología. Su calidad profesional y su calidez humana la ha llevado a participar en un comité de atención al menor maltratado en el Hospital Civil de Guadalajara. Obviamente también desarrolla programas de capacitación, creación de cursos docentes, terapia a niños, adolescentes y sus familias. Y también lo de escuelas para padres. Así que pues la licenciada Lourdes de la Mora, bienvenida Lu. ¿Cómo estás, siempre, Ricardo? Un gustazo y gracias. Bueno, ya te extrañábamos. ¿No? Yo también, yo también ya los extrañaba. Perfecto. Ya los extrañaba. Pues mira, hablar sobre inteligencia emocional, pues obviamente, aunque el enfoque que ahorita en este momento sería la parte infantil, sí, pero bueno, pues el niño no viene sabiendo, ¿no? Entonces, no se nace con esto, se tiene que desarrollar. Y el punto es de, bueno, ¿quiénes lo van a desarrollar? Pues lo va a desarrollar sus padres, sus maestros, y profesionales de la salud como tú, que en este caso, pues que obviamente nos toca acompañar. Hay un acompañamiento y de hecho no estaría mal que en algún momento pudiéramos hablar hasta de empezar a hacer algún tipo de curso, taller o algo, donde invitemos al teleauditorio para que en cierta forma haya un poquito más de esa dinámica y que se entienda mucho mejor. Pero bueno, el hacer este programa creo que es el inicio y me da mucho gusto que tú estés por aquí a mi lado como siempre, porque bueno, eres súper buena onda. Y bueno, ¿por qué no nos comenta, Lulú, qué es la inteligencia emocional? Bueno, hablamos un poquito que quien inició con hablar de que la inteligencia emocional también era algo importante, porque anteriormente se hablaba de inteligencias. Nada más. Pero no se hablaba de la inteligencia emocional, ¿no? Goleman es quien inicia con esto y él lo define como tal, como la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y lograr de alguna manera motivarnos y manejarnos adecuadamente en nuestras relaciones, ¿no? Esto es de lo que habla a nivel general. Obviamente tiene todo un trasfondo de cómo justifica que las emociones es necesario educarlas y es necesario que fomentemos cómo relacionarnos con el otro y cómo relacionarnos con nosotros mismos. La parte aquí más importante es saber que las emociones ahí están, ¿no? O sea, nuestra función más primitiva ya trae esa respuesta
que neurológicamente tenemos respuestas también, ¿no? La angina es quien domina muchas de estas emociones. Y en los niños, pues obviamente esto va madurando, va procesándose y de repente es donde tenemos como dudas, ¿no? ¿Qué hago y cómo lo educo si está tirado en el suelo llorando, sí, ¿no? Claro. ¿Qué hago y cómo le digo no te enojes si yo a lo mejor no sé manejar mi propio enojo o mi propia frustración? Ahí está. Entonces, a partir de ahí, Goleman define que para educar las emociones, finalmente no es que yo eduque el enojo, o que yo eduque la alegría, o que yo eduque la frustración, o que yo eduque la manera en la que me relaciono, en la que respondo, ¿no? Es educar justo esa parte. La manera en la que, ok, viene el enojo, o viene la alegría, o viene la frustración, o viene cualquier emoción, y mi respuesta hacia lo demás es lo que yo voy a generar para que entonces yo pueda responder de manera adecuada en el ambiente. Okay. O sea, sí, porque de alguna forma pues, no se puede evitar que haya ciertas situaciones que te generan algún tipo de emoción sí, sí. y por lo tanto una reacción. Y ahí el punto es si se va hacia una parte de ira, de enojo, de perder el control, vaya, o bien actuar con inteligencia emocional, y eso de alguna forma, pues tampoco se trata de tragarte eso, ¿no? Sino más bien es decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? En este sentido, por ejemplo, tiene que ver el tener cierta habilidad. Si no se tiene esa habilidad, digamos, en el sentido que dices, bueno, está pasando esto, se tiene uno que poner un alto en el camino y decir, a ver, no tanto es de un análisis así de déjame ver cómo va a reaccionar, o sea, porque es espontáneo, pero conforme lo vas practicando o lo vas adquiriendo, te da o te debe dar un poquito más de sensatez, de tranquilidad, como para saber cómo reaccionar o aprender a no dejarte llevar. Sí. Lo que se dice comúnmente, ¿no? Me enganché, ¿no? Y es quiere decir que te enojaste, te agüitaste, o te afectó, te hizo llorar, te deprimió. O sea, es cuando uno se engancha con las emociones y sobre todo de terceros, pues. O sea, que ese es el problema de la afectación. Pero también siento que hay veces que es algo medio en introspectiva, así decir, estoy enojado conmigo mismo, ¿no? O sea, uno mismo no sabe qué me está pasando. Y eso tiene que ver también que es una baja inteligencia emocional. No, yo creo que es una mala respuesta, ¿no? Okay. Acuérdate que, o sea, nuestras emociones están ahí ya registradas y digamos que nuestro cerebro tiene almacenamiento de cómo hemos respondido a ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, al miedo. Si a mí, por alguna razón, alguna vez me picó un alacrán, probablemente ese estímulo va a quedar guardado y cada vez que yo veo un alacrán voy a tal vez, dependiendo del evento, como haya ocasionado la situación, exactamente, yo voy a responder, porque ya es una respuesta que quedó guardada en mí. ¿Me explico? Ya. Entonces, cuando hablamos de educar las emociones, hablamos que desde muy pequeñitos nosotros estamos educándolas y nosotros estamos enviando mensajes de cómo resolverlo. Claro. Entonces vamos a pensar este mismo ejemplo del alacrán. Si ocurrió algo, me picó, llegué al hospital, etcétera, pero el manejo alrededor fue un manejo tranquilo, fue un accidente, no pasó nada, mira, estamos bien, te vamos a poner medicamento, no se complicó más a más. Mi respuesta que yo resguardo va a ser solamente de cuidado. Si yo veo un alacrán, tengo que retirarme y no tomarlo, ¿no? Como experiencia. No agarrarle fobia, pues, ni tampoco espantarte, sino exactamente. Decir, bueno, ¿Cómo es que yo puedo guardar esta imagen de esta manera o de esta? Tiene que ver la manera en la que respondo. Si yo desde pequeño tengo esta educación de la respuesta adecuada, en momentos en que requiero ese tipo de respuestas, ¿no? Si estoy enojado y lo que yo hago como papá o mamá, que eso es normal, porque nadie tenemos un manual de cómo se educa a mi hijo número 1, mi hijo número 2 y mi hijo número 3, ¿no? O sea, no lo sabemos. Creo que aquí la parte importante es hacer consciente que podemos hacer modificación en las respuestas. El cerebro es tan permeable que podemos hacer eso, ¿no? La manera en la que yo respondo. Correcto. Entonces, eso es lo que se educa, la respuesta a la emoción. La respuesta a la emoción, y la emoción obviamente va a existir. Porque a veces hay personas que me dicen, me saca de quicio tal persona, esta no me cae bien y a todo dar. Y puede ser la misma situación, pero en la otra persona te causa una cosa ríspida, coraje, o simplemente la tratas hasta de evitar porque
pues te cae mal, ¿no? Y lo podrías hacer, pero tu respuesta tendría que ser adecuada, me explico, con empatía. Es, ok, esto que hace esta persona a mí en lo particular me molesta, pero no tengo por qué ser agresivo, no tengo por qué ser grosero, no tengo por qué responder de esta manera. Esa es la diferencia cuando yo hago consciente la emoción. Ya. No sé, a mí me cae mal porque cada vez que yo estoy hablando me interrumpe. Ok. Entonces mi respuesta será, si me interrumpe, tal vez la evito, tal vez evito hablar con esa persona, pero lo tengo que hacer consciente para educar esta parte de mi respuesta, que va a haber algunas cosas que no vamos a poder, o sea, va a estar en el momento y va a ocurrir, ¿no? Pero entre más consciente haga yo mi respuesta a la emoción, más consciente voy a ser de la manera en la que voy a actuar. Ok, y hay una línea muy delgada en el sentido de la hipocresía, ¿o no? Porque, claro. Por ejemplo, sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, también ese ejemplo llega y viene, ay, viene esta persona, dice, ¿no? Y luego ya, hola, ¿cómo estás? Bien, y sonríes, hola, ¿qué tal? Y tú, o sea, porque, pues bueno, la diplomacia, la educación, no sé, ¿no? Pero se puede tomar como hipocresía, pero en realidad es una forma de inteligencia emocional. Es una manera de responder, ¿no? Sí, de manera adecuada ante un estímulo que no vas a desaparecer, porque a lo mejor es tu compañero de trabajo, porque a lo mejor sí o sí te lo vas a topar, porque a lo mejor es tu familiar. Cierto. Puedo generar una respuesta adecuada sin tener que reaccionar de una mala forma. Oye, ¿no? Está interesante. O sea, esta es la parte de la autoconciencia, que es justo de lo que habla la inteligencia emocional. Una de las partes que nos ayuda a ser conscientes de la emoción, es decir, ok, esto me genera a mí, ¿qué tipo de respuesta puedo tener yo ante este estímulo? Y por eso hablamos de educar a los niños desde ese momento, ¿no? Claro, si él grita y llora, y yo grito y lloro cuando está en ese momento, la respuesta que yo le estoy dando es, ante este momento podemos hacer esta conducta. Pero si yo guardo la calma, espero, lo acompaño, lo contengo, lo enseño a resolver de otra manera, el niño va a empezar a tener una respuesta diferente. Claro. Porque recordemos que los neurotransmisores están ahí ante un momento en donde nosotros le llamamos el secuestro de la amígdala, cuando están ya más, ¿no? fuera de sí. En ese secuestro de la amígdala yo no puedo hacer nada. Si yo caigo en un momento de furia y de enojo, yo no puedo hacer nada porque ya está secuestrada mi emoción y necesita descargarse, y estamos llenos de neurotransmisores, de cortisol, de adrenalina, de todo es neurológico, ¿no? Es como cuando dices, es que me cegó el coraje, es que se me pasó, es que me salí de mis casillas. Les voy a dar un nuevo término, me secuestró la amígdala. Eso sí, me acaba de secuestrar la amígdala. Haz de disculpar. Sí, haz de disculpar, pero no podemos justificarlo. No, tampoco, pero todo eso es parte de empezar a aprender a manejar la inteligencia emocional, y obviamente, pues en este caso van intrínsecas las emociones. Vamos, ¿no? Como el primer punto, la autoconciencia. ¿El qué? La autoconciencia. La autoconciencia, sí, claro. claro. Tengo aquí algunos puntos. Vamos al primer corte, Lulú, si te parece, y al regreso lo desmenuzamos para empezar y entrar más en una técnica o tener un poco más claro. Alguna estrategia. ¿Sale? Órale, va. Bueno, vamos al corte, regresamos, y al regresar vamos a ver justamente los 5 pilares fundamentales de la inteligencia emocional. Estamos de regreso y recuerden que esta tarde estamos con el tema del desarrollo de la inteligencia emocional desde la infancia, pero obviamente a todos nos atañe o nos beneficia el poder tener una inteligencia emocional bien desarrollada, y ahorita vamos a seguir viendo el por qué. En el caso de los niños, pues obviamente a veces, pues como dicen, es el espejo y el reflejo de los padres. Entonces aquí hay una dinámica entre niño, tutor, padre o responsable o adulto responsable de algún menor. Antes de continuar con el tema, les quiero invitar, el año pasado ya lo hicimos este apoyo. La Asociación Civil Ángeles de la Salud Renal tiene ya algo que se va a hacer tradicional, que es su Noche Mexicana con Causa, obviamente en apoyo a aquellos pacientes que ya están en diálisis o hemodiálisis y requieren de recursos económicos y apoyos. Entonces, a veces la saturación de las instituciones públicas está haciendo que cada vez más pacientes tengan que atenderse en lo privado, con el costo que eso representa. Entonces, esta asociación civil, que se llama Ángeles de la Salud Renal, tiene esta Noche Mexicana con Causa. Y obviamente es una convivencia, va mucho familiar de pacientes que tienen ese problema, pero va muchísima gente también de las que vamos por ayudar y que queremos ayudar. Entonces es una cena, baile, show, y el costo son únicamente 500 pesos. La verdad está muy accesible, 500 pesos por persona,
pero incluye la cena, el refresco, el hielo y la botana. Entonces, pues digo, la verdad está súper accesible, pero lo más importante es que se está ayudando y se le está acercando recursos para todas aquellas personas con enfermedad renal que requieren de hacerse una diálisis o hemodiálisis, y obviamente es un gasto bastante fuerte. Hay quienes necesitan hacerse una diálisis o hemodiálisis cada tercer día, o sea, hasta 3 o 4 por semana, entonces sí está bastante pesado. Para que tengan una idea, anda sobre los 2,000, 2,500 cada sesión, entonces pues sí es bastante costoso. Bueno, y continuamos pues con el tema, Lulú. Está interesante todo esto. Creo que para muchos puede ser algo, digamos, nuevo, ¿no? Y probablemente otros yo me considero que tengo cierta inteligencia emocional, pero a lo mejor ha sido medio pues, no sé, como algo que surgió o no sé. Que se ha ido desarrollando. O que se ha ido desarrollando, ajá. Porque también hay un punto interesante, y es que muchos de nosotros, yo me considero que yo rompí el patrón, digamos, que de mi padre, ¿no? Bueno, mi madre murió cuando yo estaba muy pequeñito, pero en el caso de mi padre fue una persona muy dura, muy poco asertivo, con muy poca comunicación en dos vías, o sea, impositivo, en fin. Y de alguna forma sabemos que muchos, es que yo soy así porque así era mi papá, entonces es como una justificación. Y yo siempre me he dedicado, me he puesto de no voy a hacer y no voy a permitir, ni mucho menos que mis hijos vivan lo que en determinado momento viví mis hermanos y yo. Entonces, de cierta forma, esa inteligencia emocional, entonces aquí sería el punto, ¿se puede desarrollar de manera así nomás, sí, digamos, al día a día? Creo que sí puedes desarrollarla al día, porque al final de la historia, conforme vas tú teniendo situaciones de vida, pues vas a tener que ir generando habilidades, ¿no? A lo mejor, ahorita me ves hablando mucho, pero yo era muy callada. No entonces, me digas. Sí. Pues, ¿qué pasó? No sé, qué bueno. No sé qué ocurrió. No, qué bueno. O sea, las habilidades que yo tuve que adquirir para lo que yo estaba dedicándome, para lo que yo tenía que enfrentarme, pues me generaron competencias para hacerlo, ¿me explico? Entonces, obviamente todo eso lo vas desarrollando, y al día de hoy yo creo que tenemos más herramientas que las que tenían nuestros papás. Cierto. ¿No? Hay más abono a la salud mental, hay más abono a buscar crianzas diferentes, hay más abono a educaciones distintas. Así es. O sea, vamos abonándole a las cosas, y tal vez esto de justificarme es que yo actúo así porque a mí me educaron así, esta fue la manera, a lo mejor quedaba un poco justificado para nuestros papás en la línea de que no había salud mental, no había promoción de decir, exacto, puedes hacer esto para modificar conductas, pero al día de hoy creo que está mucho más accesible, cada vez hay más gente. Ahora con la pandemia se abrieron un chorro de posibilidades. Sí. Digo que al final hay charlatanes y hay especialistas, habrá que descartar entre especialistas y charlatanes, pero podríamos acceder a herramientas que nos permitan tener mejores factores de educación y mejores factores para la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, puedes adquirirlo en el día a día, pero también puedes generar actividades o situaciones que te generen competencias para que obviamente tengas una mejor respuesta emocional a las situaciones. Sería algo, digamos, no encontraba la palabra, ya la encontré, de forma empírica, ¿no? O sea, que de cierta forma iba. Bueno, ¿te parece si entramos con los 5 pilares? ¿Sí? Va. ¿Dale? Va. A ver, por ejemplo, y ya nosotros nos vas comentando, la autoconciencia. Era un poco de lo que hablábamos, ¿no? Cuando estábamos hablando del secuestro de la amígdala, ¿no? O sea, yo tuve un momento en el que reaccioné de esta manera porque en ese momento yo no tenía las herramientas para reaccionar de una manera distinta. Ahí lo que tendría yo que hacer es, si yo cada estímulo que tengo de enojo, de frustración, reacciono de una manera agresiva, tendría que hacer autoconciencia de cómo es mi respuesta ante esas situaciones y por qué. Exacto. ¿No? Trabajar la parte de mi emoción y mi respuesta a estímulos. Si yo regularmente actúo, no sé, de manera demasiado efusiva hacia los demás, cuando me emociono y voy y abrazo, pero no estoy consciente de que a lo mejor a las otras personas les molesta que yo haga eso, tendría que hacer una autoconciencia o como una autorreflexión de qué es lo que yo estoy haciendo para que esa respuesta no afecte a otros y tampoco me afecte a mí. Porque podríamos hablar de las emociones del enojo y de la frustración, que yo ahorita estoy trabajando mucho con mis pacientitos, que entiendan que no son emociones negativas, son emociones. Simple. Ahí están, no hay simplemente malas, no hay buenas y malas, porque el enojo no es malo. O sea, el enojo es una respuesta activa de nuestro cerebro de decir aguas, ahí hay algo que no te gusta. No es una emoción mala, lo malo es la manera en la que yo reacciono, ¿no? Y que yo puedo
generar conciencia de cómo responder a ese estímulo. En lugar a lo mejor con los niños de patear y gritar y ser grosero cada vez que me enojo, tal vez puedo tener una respuesta distinta, aislarme, guardar silencio, pedir un poco de espacio, ¿no? Y como adultos lo podemos hacer, ¿no? Yo algo que les digo a los papás, si estás enojado, pues puedes hacer un stop en ese momento, ¿sabes qué? No vamos a hablar ahorita, porque probablemente en mi enojo, si yo hago esta autorreflexión, lo que estoy consciente es que te voy a decir cosas que no quiero decir porque estoy muy molesto, porque no puedo regularme cuando estoy enojado. Pero hacer este ejercicio de decir, ok, tengo que parar aquí, es un ejercicio que tendremos que hacer día a día con todas nuestras emociones, ¿no? Con el que se me atraviesa en la calle y tengo ganas de gritarle, con el que le quiero aventar el coche. No, pero esto tiene que ver justo con un mal manejo de mis emociones. No soy capaz de regularme cuando algo me molesta, ¿no? Y que eso nos daría para otro tema en cuanto a tolerancia a la frustración y todo esto que a lo mejor ya no venimos hablando, pero que generó la pandemia. La pandemia nos dio respuestas inmediatas a muchas cosas, ¿no? Teníamos comida a domicilio, teníamos cosas así a la mano. Nuestros niños tienen todo esto de respuesta inmediata y de satisfacción inmediata. Entonces la frustración queda totalmente a la conducta fuera. Fíjate que eso a mí se me hace más interesante y te invito a que podamos hacer más programas, porque esto para mí es algo que creo es fundamental. No hace mucho platicamos de qué estaba pasando en la sociedad, porque la gente ahorita todo el mundo tiene la mecha muy corta, de cualquier si te las quedas viendo y aquí en un pleito, no se diga la cuestión del automovilista que está durísimo, pero llegas a un lugar, te contestan mal, ves a las personas tristes. O sea, hay un problema de salud mental importante. Entonces, por eso creo que sí vale la pena que le demos esta importancia y que hagamos más programas sobre esto. Entonces, bueno, me queda claro que en el caso de la autoconciencia, podríamos decir que dentro de lo mismo que explicaste es la autorregulación también, porque estás identificando. Estás generando herramientas, ¿no? Estoy haciendo esto para generar una respuesta distinta. Claro. Perfecto, y obviamente pues esto va a una evolución en la persona, ¿no? Claro, porque si yo lo hago consciente y lo practico todos los días, a veces me llegan los papás de, ay no, es que hay días que no puedo y me enojo. Ok, pero ya estás consciente que te enojas. Eso ya es un avance. El que yo diga, estoy consciente que esto me molesta y tengo que trabajarlo, ya te hace autoconsciente de qué es lo que tienes que trabajar. El hecho es que te comprometas realmente a hacer esa modificación, que no con cualquier cosa te enganches, que tengas que poner tu límite, que marques pautas que te permitan a ti regularte y vamos a ese punto, ¿no? El tener autoconciencia me habla de decir, ok, yo siento esto cada vez que pasa tal situación, pero puedo responder de esta manera y de esta manera. Y si yo lo hago consciente, mi cerebro en automático va a guardar esa información y mi respuesta va a ser distinta. Y sacas uno, sacas la otra dependiendo de... ¿Qué es lo que yo les digo a los papás? Ok, la primera parte es la rabieta, ¿no? Estaba acostumbrado el niño a que yo le dijera que sí y su satisfacción inmediata tenerla. Vamos a tener una constante del no, pero tu papá tienes que estar consciente que esa respuesta la vas a tener porque el niño va a estar molesto, porque no tiene esa respuesta inmediata. ¿Sí? No puedes decirle, ya cállate, ya no llores, ya no te enojes, ya... No, enójate, tienes todo el derecho a enojarte, molestarte porque es algo que no te gustó, pero tienes que aprender a regular esta parte. ¿No? Está padre. Es esta pauta que uno tiene, es esta lucha de conciencia, ¿no? De decir. Ahora, estos pilares, bueno, como viene aquí, pilares fundamentales de la inteligencia emocional, aplica obviamente para el niño, para el adolescente, para todo el mundo, ¿no? Para todos. Creo que eso es bien interesante. Bueno, en el caso de la autoconciencia, la autorregulación, iríamos ahora a la motivación. La motivación tiene que ver un poco con lo que yo quiero generar a partir de estos cambios, ¿no? Si yo tengo, no sé, en mi familia falta de comunicación y yo quiero generar, me tendría que generar una meta, ¿no? Para hacer esa modificación de conductas, porque es para mi bienestar. O sea, ya ni siquiera estoy hablando de, ay, con esto voy a obtener que mi familia me quiera, ¿no? No, tienes que generar una sensación de bienestar que luego vamos a ir un poco a las competencias que te hablaba que generaba que llegáramos a esto, ¿no? Pero la motivación es esta parte intrínseca que yo tengo de hacer un cambio que me beneficie. Y suena un poco como egocentrista, pero esa es una realidad. Si yo no me veo beneficiado con esos cambios, yo no puedo generar cambios en los demás. Sí, pues no es algo genuino, ¿no? Exactamente. Entonces, la motivación viene de cosas que yo quiero generar a partir de estos cambios, ¿no? Que la terapia es ideal para generarlos. Habrá quien no tenga acceso por tiempo, por muchas cosas. Yo creo que ahorita hay más accesos porque
hay terapias que están muy accesibles en línea, hay quien se pone a trabajar en otro tipo de plataformas que permiten tener estas herramientas. Les insisto, claro que hay charlatanes, claro que hay quien habla de cosas que no tiene la experiencia de trabajo, pero todas son herramientas que nos pueden permitir hacer cambios. Perfecto. Fíjate que hablando de la motivación, ahorita como lo estás tú describiendo y planteando, es un poco lo que muchas empresas te dicen, ¿no? Es que aquí tú cumples tu trabajo, pero mi obligación o la empresa no tiene por qué motivarte. O sea, tienes que automotivarte tú, porque realmente va a ser muy difícil que alguien esté, ándale todo el tiempo y la palmada en la espalda y tú puedes y todo, o sea, realmente no. Aquí creo que ya implican las tres, o sea que tienes la autoconciencia, la autorregulación, sabes que si no haces las cosas te van a correr, y entonces de cierta manera tienes tú la automotivación, lo voy a lograr, lo voy a hacer y todo, ¿no? Por ejemplo, en ese ejemplo que pones, digo, hay empresas que ya se dedican también a tener programas de motivación para sus trabajadores, que ahorita cada vez son un poco más, que se dedican a darles talleres, etcétera, pero la motivación no son como estos ejercicios de vamos, tú puedes, échale ganas, no, es generar metas. La motivación viene a través de las metas, ¿no? Perfecto. Entonces, una meta me va a generar tener un objetivo, me va a generar estrategias que nos permitan de alguna manera tener estas pautas, ¿no? Entonces, es una meta personal. Sí, claro. O sea, yo he puesto una empresa que no me agrada, pues ¿cuál sería mi meta? Si ya no quiero estar aquí, buscar una empresa que genere expectativas personales. Cierto, y que te satisfaga, ¿no? Y por eso esto es personal. Ajá. O sea, nadie va a venir a darme una palmadita y decirme, ay, échale ganas. Sí. No, esto es personal. ¿Qué es lo que tú quieres generar en esta empresa? ¿Qué es lo que tú quieres generar en tu trabajo, en tu área? Cierto. ¿No? O sea, me suena un poco como el monito de Mario Bros, ¿no? Tu recompensa al trabajo es más trabajo. Sí, ¿verdad? ¿No? Es real. Qué detalle. Pero el hecho aquí es que tú digas, yo quiero hacer esto por motivación personal. O sea, quiero que mi trabajo sea limpio, quiero que mi trabajo se note, pero es por mí, no es porque mi jefe lo vea, no es para que me cambien de puesto. Si en ese inter mi capacidad me da para hacer una modificación de puesto, qué mejor. Claro. Pero si en mi empresa yo tengo un puesto fijo y ya no me siento a gusto con esto, porque mi zona de confort económica a lo mejor me da para permanecer ahí, lo que vendría sería, ok, esto no me tiene contento, tendría que buscar una motivación para permanecer ahí, o buscar algo que me motive y que genere una meta. Pero ya estás tú forjando tu destino, no estás con el temor de que, híjole, si me corren. Estás teniendo autoconciencia. O sea, está padre. Bueno, nos faltó ahorita verificar lo de las habilidades sociales, le damos una repasadita ahorita después del corte, y entramos con lo que tú me estabas comentando, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces regresamos ahorita y bueno, ¿qué es más importante, el coeficiente emocional o el intelectual? Sería la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso, les vuelvo a invitar y la verdad es que es un buen momento y creo que de aquí en adelante la verdad hay que ayudarnos unos a otros porque la situación está muy difícil. Tenemos una crisis sanitaria, una crisis de salud, un problema económico que va muy de la mano con la atención o no oportuna en cuestiones de salud. Entonces creo que es bien importante, pues ni modo, abrir el corazón lo que se pueda, pero todos ayudar. Aquí la unión hace la fuerza y mientras más podamos ayudar, entonces sí se puede conseguir mejores resultados. Bueno, recuerden entonces que la Noche Mexicana con Causa, que está organizando Ángeles de la Salud Renal, tiene un costo de 500 pesos, les incluye cena, refrescos, hielo y botana. Hay música mexicana, hay una cantante ranchera que es Nayeli Velarde, hay alguien de humor, un humorista que se llama Ricardo Nuño, que es comediante. Y bueno, la verdad es una noche muy agradable entre amigos y bueno, ahí nos encontramos todos, por ahí estaremos nosotros también. Entonces me gustaría mucho que pudiéramos apoyar a este evento y que de paso pues a muchísima gente, la mayor cantidad que se pueda, para que tengan a tiempo su hemodiálisis principalmente. Porque como les comentaba, pues hay quienes lo necesitan 3 o 4 veces por semana y en promedio andan sobre 2,000, 2,500 pesos. Entonces es bien difícil, entonces dejan de hacérsela y obviamente la calidad de vida de esos pacientes está pues, de plano para llorar, ¿no? Bueno, entonces ya está hecha la invitación y algunas participaciones del público. Les agradezco a Maribel Suárez, nos pregunta, ¿qué le digo a mi hijo para que no le afecte tanto el bullying en la escuela?
Yo creo que ese es como un tema aparte y digo, como recomendación para ella, primero hay que detectar en la escuela si están haciendo algún tipo de protocolos, porque hay protocolos de atención a bullying, para que esto no suceda. O sea, ninguna escuela debería tenerlo y no deberían permitirlo, porque hay protocolos ya de intervención, hay capacitación en las escuelas para esto y ya tiene que reportarlo, ¿no? Creo que aquí la parte importante es abrir el canal de comunicación, porque mientras el niño nos diga qué es lo que está ocurriendo, puedo tomar dos herramientas, o enseñarlo a defenderse o buscar algún apoyo terapéutico que le permita al niño tener herramientas de autoconfianza, de autoestima y verificar si en la casa, a lo mejor dentro de nuestra propia crianza, porque lo hacemos sin querer, generamos estas pautas, ¿no? De repente lo estamos regañando y no me contestes, cállate. Y entonces el niño aprende estas cosas y se reprime y eso lo reproduce en otros ambientes, ¿no? Entonces habría que verificar qué estoy haciendo yo en casa para proteger su autoestima, para proteger su autoconfianza, para generarle herramientas que le permitan a él relacionarse, pero yo partiría de qué está haciendo la escuela para evitar este tipo de situaciones y buscaría que el niño tuviera un canal de comunicación conmigo para que me dijera exactamente qué está ocurriendo y yo poderle dar algunas herramientas. Si esto ya afectó la autoestima del niño, ya afectó su interacción social, pues hay que buscar apoyo psicológico para que el niño pueda tener herramientas, porque este tipo de situaciones en ocasiones generan hasta depresión, ¿no? Híjole. Entonces creo que sí es importante tomar medidas como muy claras, o sea, no es como solo le diga, pues defiéndete y no dejes que te digan, ¿no? No, es ¿qué está pasando? Dime todo lo que está pasando para que yo pueda comunicar a la escuela. Sí les digo a todos los papás, las escuelas tienen protocolos ya de intervención con capacitación para hacer alto a situaciones de bullying. Qué bueno que lo comentas, porque entonces quiere decir que hay que verificar qué está pasando en la escuela. Exacto. Al mismo tiempo puede ser hasta el maestro que tengan, y obviamente la parte ya psicológica. Y esto es para todos, ¿eh? Pues, o sea, es para el agresor y para quien está siendo agredido. ¿Cierto? O sea, no es hacer a un lado al niño, porque el niño que está agrediendo también está pasando por alguna situación y aquí por él también, que lo hace reaccionar de esta manera. Entonces, los protocolos cuidan de todos. Excelente, muy bien. Rodrigo Rivera nos comenta, soy papá y en mi niñez tuve una familia castrante y misógina. ¿Cómo puedo transmitir la inteligencia emocional a mis hijos? Yo no la tengo. Bueno, lo primero es que ella detectó que hay problemas en su concepción con respecto a la vida, ¿no? Y creo que lo segundo sería, yo lo invitaría a tomar un proceso terapéutico que lo ayude a sanar esas heridas de infancia, ¿no? A poder modificar esas conductas. Tal vez yo empezaría con hacer una lista de esas cosas que yo no logro regular. Por ejemplo, cómo respondo a cosas en las que a lo mejor yo debería tener una respuesta menor. No sé, mi hijo llega y me dice, papá, me gusta una niña. Tú no estás para que te gusten las niñas, ¿no? Ok, ese tipo de respuesta está siendo agresiva y no está permitiendo la comunicación con mi hijo. Entonces, a lo mejor en mi lista voy a anotar mejorar la comunicación con mis hijos, mejorar la relación con mi pareja, mejorar mi respuesta ante situaciones de frustración, ¿no? Que haga una lista de cosas que él quisiera trabajar, pero este tipo de cosas se trabajan en terapia. O sea, eso es real. Ya central la idea. Ok. Bien, dice Rocío Miranda, comenta, la falta de inteligencia emocional se puede reflejar en la ansiedad por comer. Mi hija tiene sobrepeso. Sí, puede ser. Ahí habría que detectar si tiene que ver con hábitos que la niña adquirió, porque en trastornos alimenticios hay muchas cosas, pero algo que nos dice la teoría es que mi manera de relacionarme con la comida es la manera en la que yo me relaciono con todo. Y entonces a lo mejor la niña busca esta satisfacción inmediata, ¿no? Pudiera estar pasando por algún proceso que no puede resolver de manera inmediata y entonces la comida nos da ese placer. ¿No? Exactamente, ese satisfactorio inmediato, que era lo que hablábamos hace un ratito. Exacto, sí, ahí está un ejemplo. Bueno, Paulina Delgado comenta, los videojuegos, tablets, celulares están provocando que los niños se desconecten de las emociones y contacto humano. ¿Cómo controlarlo? Con tiempos y reglas. No podemos desconectarlos porque ya es un estilo de vida, ya es algo que requieren y los niños tienen en su día a día, incluso en las escuelas, pero es importante mantener horarios por edad, es importante mantener reglas claras sobre el uso de dispositivos y justo iba ahorita un poco como a recomendaciones, ¿no? Tenerlos en actividades deportivas, tenerlos en actividades lúdicas, tenerlos en actividades de arte, nos va a generar un tiempo, ¿no? Por lo menos entre el traslado, entre que se queda la clase, entre que regreso, y entonces tengo un tiempo corto, ¿no?
por edades podemos poner, no sé, en edades preescolares, 30 minutos no más. Si ya puse tablet o celular, pues, o iPad o como le quieran llamar, ya no hay tele. Okay. ¿Me explico? Es una u otra. Pues es una u otra. Está y bien, puedo irlo negociando de acuerdo a lo que tú vas generando. Ya cumpliste con tus obligaciones, con tus tareas, ya nos sentamos a jugar. A veces decimos, quiero quitarlo de los dispositivos, pero no nos sentamos a jugar un juego de mesa. Sí, o sea, ¿no? O no nos sentamos a platicar no hay en la una cena. compensación, digamos, o le digo a él, no traigas el celular y yo estoy aquí comiendo y con el celular en la mano. Ejemplo. ¿no? Uy, ahorita ves a los papás, a las mamás, por ejemplo. Todos lo hacemos, todos lo hacemos. Sí. O sea, Sí, no sí. es algo exclusivo de los niños, pero de repente pedimos cosas que no hacemos. Entonces, Claro. si yo a la hora de la comida permito dispositivos porque yo también los uso, no puedo generar esa empatía con el niño y decirle, no uses el dispositivo. Tengo papás que me llegan y me dicen, Buen punto. no, es que se los pongo para que desayunen. No, es que quita dispositivos porque eso no te va a permitir la convivencia. Claro, decir, exacto. oye, que te va bien en la escuela, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? Se acaba la comunicación. Se acaba la comunicación. Entonces, si yo voy a poner reglas en los dispositivos, no solo son para los niños, son también para mí. Sí, pues sí. Que a los papás nos cuesta más trabajo. Pues luego por eso no se ponen, porque pues tiene uno que entrar en esa dinámica. Exactamente. Okay. Exactamente. Bueno, saludos a doctor, a Gerardo. Saludos desde aquí, desde nuestro programa. Como siempre, al pendiente, te lo agradecemos mucho. Y Mariana Hernández hace el comentario que eres la mejor psicóloga que conoce. ¿La conoces ella? Sí. ¿Es tu hermana? No, no es mi hermana. Hernández, no es mi hermana. Es una... Sí, trabaja ella conmigo, también es psicóloga. Y bueno, padre. Tenemos relación. Muchas gracias, mira. Mariana. Pues algún otro día te la traes también. Sí, sí, la invitamos. Aquí hacemos la chorcha, ¿sale? Bueno, continuamos entonces con el tema. Nos faltaba nada más lo de habilidades sociales. Bueno, antes de salir al corte hice yo la pregunta, ¿qué es, ¿qué es más importante? ¿El coeficiente emocional o en este caso el coeficiente intelectual? Yo creo que tendrían que ir a la par de importancia, pero la inteligencia emocional nos va a permitir relacionarnos con el medio. O sea, puede una persona no ser demasiado inteligente, pero si es inteligente emocional, puede llegar va a más brillar, lejos, ¿no? ¿no? Es lo que decimos a veces del que no sacaba 10 en la escuela y que le va muy bien. Ah, de veras. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo sacaba 10? La inteligencia Ahí está, emocional. es la inteligencia emocional, tiene mayores habilidades sociales. Cierto. Y eso le permite llegar de otras maneras a donde se propone, ¿no? Y hablamos de la motivación. Ahí si está. mi motivación es sacar 10, digo, yo era la del 10 también, ya pues yo me voy a concentrar solo en eso, pero no me voy a concentrar en lo otro que también es importante para que yo alcance esa meta. Y ahí tienes, fíjate, buenas calificaciones, pero te hiciste muy callada. Exactamente. Ahorita ya lo venciste, qué bueno. Ya vi que mis habilidades sociales funcionan. ¡Wow! Excelente. Ok, entonces, bueno, las habilidades sociales, pues de alguna forma, yo creo que va de la mano. Sí. Teniendo inteligencia emocional y con todas las que hemos revisado, por supuesto que tu relación o el poderte relacionar con los demás va a ser mucho más sencillo y en paz, ¿no? O sea, porque puedes tú entrar a un lugar donde no conoces a nadie, pero mucho depende de tú cómo llegues. Si llegas grosero, pues... De la manera en la que te comunicas, porque claro. podrías tener habilidades sociales, pero no ser asertivo en ellas. ¿No? Entonces, son cosas que van de la mano. Mis habilidades sociales se van a desarrollar también a partir de mi respuesta ante ciertos estímulos. Tú me puedes hacer una mala broma y me puedes exhibir, que de repente eso pasa, por ejemplo, en las entrevistas con los artistas, que los mismos entrevistadores los exhiben y las personas, en lugar de responder de manera agresiva, que hay otros que sí responden de manera agresiva, responden de una manera asertiva. ¿No? Entonces la asertividad es parte de la inteligencia emocional. Oye, pues sí, la asertividad. Ese es otro tema, ¿eh? Claro. Vamos a lo que nos estábamos comentando también, que tú querías comentar y bueno, ya creo yo que es un buen momento. ¿Qué te parece bien? Sí, vemos lo de las competencias emocionales, ¿sí? Sí, creo que aquí la parte importante con respecto a las competencias emocionales es que cuando yo fomento inteligencia emocional, la manera en la que gestiono, estas competencias se van a dar de manera intrínseca, porque se van a empezar a desarrollar habilidades. ¿Okay? Entonces estaríamos hablando de la conciencia emocional, que tiene que ver con la identificación de emociones, las propias y las ajenas. Soy consciente de lo que yo genero en mí y tengo que ser consciente de lo que yo puedo generar en la otra persona. ¿Cómo puedes impactar tú a la otra persona? Exactamente, en la otra persona, o cómo la otra persona, ante algo que yo no respondo de esa manera, va a responderlo así, ¿no? No sé, si alguien que ya tuvo un accidente en el coche, yo voy en el coche y manejo súper rápido y no me importa, y en un frenón esa persona grita o me mete la mano en el freno, esa es una respuesta que él tiene, y en lugar tal vez yo de reaccionar de mala manera,
pues tendría que ser empático con esta parte y reconocer que a lo mejor tuvo alguna situación. Digo, estoy dando un ejemplo como muy pero ahí sería, simple, por ejemplo, decir, ¿no? híjole, discúlpame, me voy a manejar con más voy a manejar cuidado. con más precaución, Eso ¿no? es ser asertivo, y entonces, ¿no? eso es ser asertivo y tener conciencia de las emociones de los otros, ¿no? Padre, lo que yo hago y lo que yo puedo generar en los otros, en mí y en los otros, ¿no? Claro. Que eso es importante. La regulación emocional, regular las emociones propias. Ya dijimos que las emociones vienen, ¿no? Ahí están y no van a desaparecer, pero sí puedo regular la manera en la que respondo. Y esa manera es lo que decía esta persona, ¿no? Yo no tengo inteligencia emocional porque a mí me enseñaron a reaccionar de esta manera. Pues sí. Lo que tendrías que hacer es estar consciente de qué manera quieres reaccionar. ¿Cuál es la manera en la que tú quieres reaccionar hacia ese tipo de estímulos? Que ya dio el primer paso al estar ya reconociendo exactamente, eso, pues ya nomás es cosa que le ponga acción, ¿verdad? Exactamente, es que se genere una meta. En alguna meta. ¿Me explico? Que era lo que hablábamos un poco. La autogestión de las emociones, que va muy de la mano con controlar las emociones antes de que éstas nos controlen a nosotros o nos dominen a nosotros. ¿Ok? Estar consciente, como él dice, a lo mejor yo respondo de una manera muy agresiva, muy impulsiva ante cierto estímulo, tendría que ser consciente que a lo mejor ese estímulo no tendría por qué reaccionar yo de esta forma. Y tendría que hacer pautas para que me ayuden a regularlo. Ok, perfecto. Hablaríamos también de la inteligencia intrapersonal, que nos permite entendernos a nosotros. ¿Ok? Yo soy de esta manera, yo necesito, no sé, hacer ejercicio todos los días para descargar mi estrés. Yo necesito comer a mis horas porque yo sé que si no tengo comida en mi estómago me pongo de malas. O sea, tener mis intereses personales y mi salud conscientes. Claro. ¿Qué necesito yo para llegar a un estado de más calma? ¿No? No andar presionado, buscar estrategias que me ayuden a liberar el estrés. Si yo me reconozco como alguien que requiero dormir y si no duermo voy a explotar, pues buscar el descanso. O sea, eso es el autoconocimiento. Ok, perfecto. Y tenemos la inteligencia interpersonal que nos permite entender a los demás con empatía, con asertividad, con habilidades sociales, ¿no? Que es algo que se va a desarrollar. ¿Cómo podría yo generar esto? Pues buscando obviamente habilidades para la vida y bienestar. Suena muy egoísta, pero hasta en los aviones te dicen, ¿no? Si hay una descompensación de oxígeno, póngase usted primero la mascarilla y luego busque ayudar al otro. ¿Por qué? Buen ejemplo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si yo no genero esa autogestión para mí, si yo no genero bienestar, yo no voy a poder generar bienestar alrededor de los otros. Entonces, si yo requiero herramientas o cosas que me permitan estar de manera más asertiva en mis espacios, de manera más clara y más tranquila en mis momentos, pues lo que corresponde es primero buscar mi bienestar y entonces de esa manera voy a generar bienestar hacia los otros. Wow, está padrísimo esto. Lo de habilidades de vida y bienestar es eso, es lo que tú me estás comentando, ¿no? Perfecto. Lulu, vamos al corte nuevamente y al regreso, ¿te parece bien si hablamos un poco de, bueno, ya como tipo resumen de las ventajas, el desarrollar la inteligencia emocional en los niños y hablar un poco sobre, bueno, ya hablaste también de los adultos, pero un poco de dar algunos puntos, algunas pautas para los adultos, ¿te late? Claro, sí, bien. Claro. Vamos al corte, regresamos. Estamos de regreso, bueno, pues ya como de la recta final del programa, la verdad se nos va rapidísimo y hay muchísima información que necesitamos dar, entonces, bueno, ya tenemos la promesa de que Lulú el mes que entra por aquí está con nosotros nuevamente. Bueno, ¿por qué es importante la inteligencia emocional en los niños? Bueno, ahorita justo nos dieron un ejemplo súper claro esta persona que llamó, que un poco me enternece, ¿no? La parte en donde como adultos no tuvimos como estas herramientas que nos permitieran gestionarnos de mejor forma, ¿no? Entonces es muy importante porque si desde niños nos enseñan a regular nuestras emociones, digo, ya las escuelas también tienen programas que le abonan, por lo menos la escuela de mis hijos tiene un programa que le abona su manejo de emociones. ¡Qué padre! Y hay muchas escuelas también que trabajan ya programas que abonan al desarrollo emocional de los niños y que nos dan acompañamiento a los papás, ¿no? Entonces tengo que estar súper consciente que lo que yo haga en vida en los primeros años con los niños va a generar herramientas o no herramientas para su edad adulta. Es darle herramientas y armas para enfrentar el mundo. Claro. Y ahorita está un poco esta parte de la crianza respetuosa, que bueno, es algo que se está dando, es algo que se está desarrollando. Crianza respetuosa. Y que estamos en una lucha, ¿no? Porque hay papás que todavía
todo tiene que ser como yo digo. Hay papás que se me van al extremo porque me llegan al consultorio de es que lo dejamos gestionarse y que haga, y que sí, o sea, enséñalo a gestionarse, pero ayúdalo. O sea, no puedes solamente observarlo y que el niño decida, porque no tiene la capacidad para decidir. Exacto. ¿No? Tiene la capacidad para expresar sus emociones, pero quien lo va a guiar en cómo las exprese y en cómo genere cambios eres tú. Entonces, yo quería dejarles como 10 recomendaciones que podrían hacer para, y me traje hasta mi acordeón, porque no quiero que se me vaya ninguna. No, adelante. No quiero que se me vaya ninguna. Con toda confianza. Que hablamos un poquito de 10 consejos que nos ayudan a criar niños emocionalmente más sanos. Okay. Buscar a practicar algún deporte. Si a lo mejor no tengo acceso a algún deporte, llevarlos al parque o llevarlos a alguna actividad lúdica. Digo, ya por ejemplo, DIF y otras instituciones tienen a costos muy accesibles actividades, que a lo mejor no es la natación a la que yo quiero meterlo, pero hay baile, hay danza, hay otro, y no sé, un costo súper bajo, 80 pesos la clase, una cosa así por el estilo, ¿no? Una actividad es importante. Una actividad es importante, o sacarlos al parque. La actividad lúdica se perdió con la pandemia, se ha perdido con los dispositivos. Entonces, que el niño esté activo va a generarle herramientas de socialización, de integración, habilidades motrices, ¿no? Límites, reglas, las reglas del juego que enseñan los propios pares en el juego, ¿no? Cierto. En un deporte, pues vamos a trabajar la tolerancia a la frustración, vamos a trabajar las reglas, vamos a observar que en todos los espacios tiene que haber límites, ¿no? Y les da disciplina. Okay. Esa es una parte muy importante, ¿no? Enseñarles a relacionarse con otros. Tengo que darles herramientas para relacionarse. Esto lo hacemos mucho más, por ejemplo, con los niños que tienen TDA o que tienen autismo. Sí se dan terapias para habilidades sociales, que todos deberíamos recibirlas, pero si yo, por ejemplo, estoy viendo que mi hijo tiene dificultades para hablar con otros, pues es tal vez hablar con la escuela, oye, yo noto que mi hijo es muy callado, me gustaría que hiciéramos alguna herramienta que lo ayudara a expresar. En casa, ver qué estamos haciendo para que él se pueda expresar, que era lo que yo te decía, a veces los regañamos, nos contestan y cállate, ¿no? Entonces, ese cállate implica tú no puedes expresarme lo que sientes, solamente yo. O sea, danos un momento de análisis, ¿no? Porque también, o sea, ¿por qué está sucediendo esto? ¿En dónde está el niño es siempre el síntoma de algo que puede estar ocurriendo en casa o en otros espacios. A lo mejor puedo no ser yo, a lo mejor puede ser papá, a lo mejor puede ser la misma dinámica que tenemos en la rutina. Podemos ser una familia que no discutimos, pero no hablamos. También. ¿No? Entonces tenemos muchas cosas que hacer y no todo hablamos. Cada quien está en su parte. Y entonces la comunicación también es importante, ¿Otro más? ¿no? Enseñarles a relacionarse con otros, ayudarlos a ser independientes desde muy pequeñitos, que generen actividades por sí mismos, no por edades, podemos ir generando actividades, aunque yo tenga quien me ayude en casa, aunque yo tenga quien me haga el aseo, aunque yo tenga esta capacidad de poderles hacer las cosas a mis hijos, tengo que generarles esa independencia, porque yo no sé si el día de mañana yo puedo estar o puedo estarlos acompañando todo el tiempo para que ellos hagan sus actividades. Así es. ¿No? Entonces, la independencia es importante, invitarlos a ser comunicativos, tener momentos o generar momentos en donde podamos hablar, en donde yo como papá tendré que aguantarme lo que me tenga que decir. Papá, es que tú gritas, mamá, es que tú gritas mucho y a veces no nos dejas hablar. Mamá, es que cuando nos pides hacer algo, pues sí lo hacemos, pero no lo hacemos cuando tú dices. ¿Cómo podemos llegar a un punto de acuerdo, no? O sea, una comunicación en dos vías, ¿no? Exactamente, o sea, y a veces los papás no somos tan receptivos. Nos gusta que nos escuchen, pero no escuchar, ¿no? Establecer normas claras y reglas claras. Eso es bien importante, porque eso nos va a dar la pauta de qué es inmediato y qué es lo que yo puedo esperar, ¿no? Reglas muy claras. ¿Qué es lo que no va a ser negociable? Aquí no va a ser negociable que tú te mandes solo y te salgas de casa como tú quieras. Me tienes que pedir permiso, tienes que pedirme con anticipación quién va a ir, quién va a estar, tienes que tomar mi tiempo en cuenta, tienes que tomar tu tiempo en cuenta. Pues esta parte de las reglas claras es súper importante. Esto me evoca un poquito una chiquita que tuve, que la mamá me decía, es que le pongo un vestido y luego quiero otros 3, es que dale a elegir 2, no tiene la capacidad, llévalo a una juguetería y dile, escoge un juguete y va a querer todo, pues sí. Y a lo mejor agarra la bici y tú le dices, no, ese está muy caro, no, establécele la meta, es este o este, de esto, elígelo, enséñalo a elegir, pero dale herramientas. Delimitas, ¿no? Es que dale herramientas, cierto. ¿no? Tú dices, bueno, es que ella puede escoger lo que ella quiera, ok, sí, ¿qué va a pasar el día que tengas que ir a una fiesta y no quieres que se vaya vestida así? Entonces tú establece cuáles van a ser tus reglas. Si a ti no te va a importar cómo vaya la fiesta, puedes darle carta abierta.
pero si sí te va a importar, entonces tienes que establecerle reglas claras y límites claros. Y eso lo genera cada familia. No a todas las familias les funciona tener estructuras de cierta forma, o no todas las familias les genera el mismo plan de educación o de crianza. Claro. Hacerlo. Entonces vamos generándolo desde lo que yo quiero generar en casa. ¿no? Ok, perfecto. Hay quien busca... Está súper bien. Sí, claro, eso. hay quien busca escuelas sin tareas y hay quien busca las tareas porque eso pues es formativo, es formativo, claro, ¿no? por Entonces, supuesto, sí. cada hogar y cada casa va buscando sus necesidades, pero Sí. tienes que tener la meta bien clara qué es lo que quieres llegar con eso. Ok, ¿Va? perfecto. Enseñarle a conocer sus emociones, por lo menos las más básicas, ¿no? ¿Estás enojado? Si estás enojado porque te dije que no podías salir a jugar porque estaba lloviendo. Y puedes ver la lluvia, pero no puedes salir a jugar. Y eso no es que sea mi mandato. ¿Cómo lo voy a hacer entender? A lo mejor que se va a enfermar. ¿No lo entiende? Déjalo que se gestione. Pero no estés insistiendo en, no te enojes, es que no tienes por qué enojarte, luego al rato vamos a salir, luego otro día. No. Sí. ¿Qué pasa con nosotros los adultos? Siempre les digo a los papás, ¿sabes? Si tú estás enojado y alguien está constantemente, ¿estás enojado? ¿Estás enojado? Oye, vas a contestar mal. Sí, ya. Eso mismo Enfada. pasa con los niños. Eso Entonces, vamos enseñando a gestionar sus emociones. Oye, hijo, no puedes tocar a esta persona porque no le has pedido permiso si está contento con que lo toques. Te puedes emocionar, pero vamos a tener la pauta de observar qué quiere el otro, ¿no? Entonces, en esta autogestión, en esta autoconciencia, que era lo que hablábamos, esta es una competencia que podemos hacer, ¿no? Wow. Y por último, ayudarlos a crear rutinas. Rutinas. Ok. ¿No? Sus rutinas. Horarios, tiempos. Eso siempre nos va a estructurar, eso es buenísimo, ¿no? sí. Eso siempre nos va a estructurar y les va a dar la seguridad a los niños también de que pueden obtener, sí, ¿no? ¿cierto? ¿Qué pasa en las vacaciones? No hacemos rutinas y Se todo se nos acaba desestructura. todo, sí. Ahorita los papás todos estamos así porque los niños pues están en una adaptación nuevamente Cierto, de horarios y de regresar a tiempos. clases, cierto. ¿Qué es lo que va a generar eso? La constancia. Cierto. ¿Sí? La Híjole, oye, pues está bien padre. Yo creo que el siguiente programa podemos plantear algo de esto y si te late, pues vemos a ver si lo empatamos con otro tema. Y no está mal que en determinado momento también, pues yo siempre he pensado que el adulto es un niño, siempre hay el niño que todos tenemos, y ese niño muy probablemente tampoco no tuvimos inteligencia emocional. Entonces a lo mejor algo para padres, ¿te late? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Lulú, Gracias, padrísimo Ricardo, como se nos siempre. fue rapidísimo. Sí, Muchas gracias necesitamos a muchas todos. horas todavía más, ¿vale? Sí. Bueno, y a ustedes Gracias. muchísimas gracias, preguntas, dudas, las seguimos contestando, se las seguimos pasando, Lulú, a través de redes sociales o a través del WhatsApp por el que se han estado comunicando. Ricardo, solo me despido, muchísimas gracias y muy buena tarde.